¿Y cómo va a ser esta interpretación de la Asamblea o la capacitación de los jueces de familia, que será vital para la interpretación de esta normativa constitucional, o mejor dicho, de esta sentencia de la Corte? Se lo preguntamos al docente catedrático y experto en Derecho Constitucional, además un defensor del tema de la creencia compartida, Salim Saidán. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo también a todos los televidentes. Bueno, me parece que es preciso primero esclarecer ciertos tipos que creo que todavía en algunos sectores no está claro. No es la patria potestad, sino ese derecho que pueden tener padre y madre de criar a un hijo y no darle la preferencia a la madre. Así es importante tener en cuenta la diferencia entre los dos conceptos. La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tenemos los padres para con nuestros hijos, mientras que la tenencia tiene que ver con la ejecución de las tareas de cuidado. A mí me ha gustado siempre identificar a la patria potestad con las decisiones que tomamos los padres y a la tenencia con los cuidados, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en el Ecuador? Una patria potestad que es conjunta, que es ejercida por padre y madre, y una tenencia que es uniparental, es decir, que está solamente en manos de un progenitor. ¿Eso qué implica? Que en este caso o padre o madre son quienes ostentan la mayor responsabilidad, digamos, para la ejecución de tareas de cuidado, mientras que el otro padre, el otro progenitor es el visitante. Así lo ha diseñado el legislador, lamentablemente. ¿Qué es lo que tenemos en esta sentencia como avance? Se declara inconstitucional la custodia, la tenencia, no la patria potestad. Se declara inconstitucional la custodia. ¿En qué sentido? En que ya no se prefiere, ya no se da prioridad a la madre, ya no se da prioridad, sino que se va a analizar caso por caso. Se va a analizar caso por caso. La oficina técnica dará el soporte al juez para que tome la mejor decisión, para que evalúe a padre y madre, cuáles son sus aptitudes, sus comportamientos parentales, se escuche también la opinión del niño y de esa manera se toma una decisión de manera más técnica, ¿no? Y apegada a los intereses del niño, que es lo que nos convoca a todos proteger. Doctor Saidán, el juez concurrente, el voto concurrente mejor del juez Ramiro Ávila hace una descripción y una comparación de algunas partes del código y también sí es importante un poco esclarecer eso, porque efectivamente dentro de la sentencia que ha sido el juez ponente, me recuerda, Enrique Herrería, perdón, que fue el proponente, hubo algunas modificaciones, cambios de lo que originalmente fue ese proyecto de inconstitucionalidad presentado hace casi 6 años, entiendo, por algunos profesionales del derecho, entre ellos el doctor Farid Simon, si no mal me equivoco. Sí, habrá que pedirle cuentas a la Corte Constitucional, ¿no? ¿Por qué razón da tan poca importancia a casos que involucran a los niños? ¿Y por qué privilegia causas que tienen que ver con los derechos de los animales, con derechos de la naturaleza, o las causas que le interesan particularmente al señor Ramiro Ávila? Y lo digo porque ustedes pueden ver, pueden leer que hace poco se expidió una sentencia en el caso Yas Unidos. La demanda de acción extraordinaria se presentó en febrero, me parece, de 2020, me parece, ¿sí? Sin embargo, ya tienen sentencia el grupo de Yas Unidos en el mes de diciembre de 2021. Es decir, poco más de 1 año y medio le tomó a la Corte resolver ese caso. 6 años y medio le tomó resolver el caso de la preferencia materna para la custodia de hijos menores de 12 años. Tienen otro caso, inclusive, el caso de Santiago Guarderas, alcalde de Quito. Le tomó a la Corte resolver 1 mes. Entonces, ¿por qué razón para la Corte importan más los temas políticos, importan más los temas ambientales y poco o nada importan los derechos de los niños? Habrá que pedirles cuentas a los jueces ahora, y especialmente con la coyuntura de la renovación parcial de la Corte. El juez Ramiro Ávila en particular parecería que resuelve buena parte de sus causas con un sesgo ideológico que preocupa. Y lo digo porque parecería que estaría resolviendo en este caso alguna problemática relacionada con los derechos de las mujeres. Y en este caso lo que está de por medio son derechos de nuestros niños. Creo que olvidó que el enfoque adultocéntrico es lo primero
que en el ámbito especializado de la niñez se debe cuestionar. No se puede resolver causas de niñez desde el enfoque adultocéntrico. ¿Y por qué digo enfoque adultocéntrico? Ustedes pueden leer el voto concurrente de Ramiro Ávila. ¿Por qué concurrente? Para que la gente entienda. Comprendan los televidentes. Porque él estuvo de acuerdo con la decisión de la mayoría. Él votó con 5 jueces más y aprobó la sentencia del juez ponente Enrique Heredia, el proyecto de sentencia del juez Enrique Heredia. Pero ustedes pueden leer que todo el voto salvado gira en torno a la violencia doméstica, a la lucha contra la violencia, el patriarcado, en torno a las mujeres. Y sin embargo aquí estamos resolviendo una causa relacionada con los niños, con su interés superior. Ahora, Salim, dispone también que la Defensoría del Pueblo en máximo 6 meses elabore un plan para informar a la ciudadanía, dispone al Consejo de la Judicatura. Ahí me preocupa eso porque cuando la Corte dispone esto, sucede lo que ha sucedido con el tema del aborto, que le dio a la Defensoría del Pueblo la capacidad de hacer no sé qué clase de reglamento sería, pero en todo caso es lo que ha generado esa polémica en torno al debate en la Asamblea Nacional. ¿Cree usted que pueda suceder lo mismo si efectivamente hay que hacer algún tipo de no sé, reglamento? Entiendo que la Comisión de Justicia de Niñez y Adolescencia tendrá que incorporar esto al nuevo COPINA, este Código Orgánico de Niños y Adolescentes. La Corte Constitucional ha tenido la mala costumbre de hacer lo que efectivamente se señala, es decir, disponer a la Defensoría del Pueblo que presente proyectos a la Asamblea Nacional para que los discuta y los apruebe. Yo entendería que la razón que le ha llevado a la Corte Constitucional a hacer eso es respetar supuestamente el ámbito de competencia del legislador, pero ya le hemos visto a la Corte Constitucional legislando en varias ocasiones. En el caso del aborto por violación, en el caso de la preferencia materna para la custodia de hijos, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha declarado inconstitucional una parte de esos artículos. En el caso del aborto por violación se estableció una inconstitucionalidad de una parte del artículo, ¿no? De uno de los numerales del artículo 150 del COIP. En este caso se declara la inconstitucionalidad de 2 numerales del artículo 106 del Código de la Niñez. Pero no se queda ahí la Corte, sino que le obliga a la Defensoría a que prepare un proyecto en este caso, estableciendo los parámetros para la fijación de la tenencia. Yo no entiendo por qué razón la Corte hace eso cuando la Defensoría del Pueblo no es un ente especializado en derechos de los niños. Es la Institución Nacional de los Derechos Humanos, ciertamente, pero no es una entidad especializada. Yo creo que la Corte tiene que respetar que la Asamblea Nacional ya está discutiendo un proyecto de reforma integral al Código de la Niñez. Le está llamando Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. No sé por qué tiene que pedir que intervenga la Asamblea, la Defensoría del Pueblo, cuando ya está en discusión ese tema. Obviamente se podría tener en cuenta ciertos parámetros para la fijación de la tenencia, luego de la intervención de expertos, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, lo que dice la Corte Constitucional, solamente para que veas, estimado Byron, el riesgo que hay cuando no abordan estos temas de manera técnica. Mira lo que dice la Corte Constitucional. Dice, estos van a ser los parámetros para evaluar caso por caso el encargo de la tenencia de los niños, niñas y adolescentes. Y establecen que se considerará la presencia de un cuidador sensible y emocionalmente disponible. Qué interesantes categorías. Sería bueno que la Corte nos aclare cuál es el progenitor emocionalmente disponible. ¿Qué quiso decir con esto? Me parece que ese es el riesgo que se tiene cuando se redactan este tipo de asuntos técnicos sin el debido conocimiento. Ojalá que la Asamblea propicie un debate amplio, llame a expertos para que pueda establecer adecuados parámetros técnicos para evaluar caso por caso el encargo de la tenencia. Una cosa adicional, yo no estoy de acuerdo en que se evalúe caso por una sencilla razón. Vas a provocar un represamiento de causas en el ámbito judicial. Va a haber una avalancha de demandas de custodia. Lo adecuado habría sido adoptar el modelo italiano,
que se prefiera legalmente la custodia compartida y que el progenitor que tenga pruebas de que el otro progenitor no es apto para los cuidados, bueno, que aporte los documentos de respaldo o las pruebas de respaldo, las pruebas periciales, etcétera, etcétera, para que se pueda otorgar la tenencia solamente a uno de los progenitores. Entonces, creo que el tema tiene que abordarse técnicamente y con sensibilidad, porque ese es un drama humano, un drama humano. Quienes hemos vivido esto, hemos visto el sufrimiento que provoca a muchos padres, a muchos abuelos, a muchas abuelas y sobre todo a nuestros niños, que debería ser el centro de atención en estos temas. Así, y ojalá que los jueces de familia también lo entiendan, porque hay que cambiar la actitud de ciertos jueces, me atrevería a decir la mayoría, que ya van preconcebidos, pero eso será cuestión de un tema administrativo de la judicatura, se lo dejamos de tarea. Gracias, Salim, como siempre un gusto. Un gusto, Byron. Solamente para concluir, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo, por orden de la Corte, tendrán que capacitar sobre lucha contra la violencia. Qué extraño esto, ¿no? En un caso que tiene que ver con nuestros niños, disponen que se capacite sobre lucha contra la violencia. Deberían ser capacitados los jueces sobre los derechos de nuestros niños, sobre el interés superior del niño, que es lo que interesan en estas causas. Un saludo y muchísimas gracias, estimado Byron. Gracias. Salim Saidán es catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional y también un defensor de estos temas de los derechos de los niños. 7:32, vamos a la pausa. A regresar estará un de los padres fundadores de Coparentalidad, este colectivo de padres que buscan precisamente esto, la posibilidad de que los niños y niñas, hijos menores de 2 años, tengan esa posibilidad de que puedan compartir su vida con sus padres una vez que ha terminado el vínculo matrimonial y que ha sido muy complicado. Es la lucha que han llevado miles de padres durante 6 años. Con nosotros Santiago Villarreal, a volver de la pausa.